Vamos a hablar de un tema a esta hora muy interesante, sobre todo para las señoras que en este instante nos están viendo. Nosotros como hombres también nos vemos comprometidos, ¿no? Porque no podemos dejarlas a ustedes solitas con todos sus temas, sino al contrario. Es el doctor Jimmy Castañeda, ¿verdad? Jimmy Castañeda, que nos viene a hablar de algo bien importante para nosotras las mujeres, y es la endometriosis, que ocurre cuando las células de revestimiento del útero o matriz crecen en otras áreas del cuerpo. Esto puede causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada. Doctor Jimmy, bienvenido. Bienvenido, doctor Jimmy, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí en el programa. Médico ginecólogo. Médico ginecólogo. Muchas personas quedamos en la nebulosa cuando nos dicen, no, es que la señora o la persona o la paciente tiene endometriosis. ¿Eso exactamente qué es, doctor? Como Mónica lo acaba de mencionar, yo voy a ser muy esquemático. Esto es como el útero o matriz, que es el término que usamos para hablar del mismo órgano, que es donde se llevan los bebés. La parte interna del útero se llama endometrio y es una capita que todos los meses se prepara para anidar un embarazo. Entonces, al no ocurrir el embarazo, se desprende y ocurre la menstruación. Okay. ¿Sí? El cuerpo y el útero está diseñado para que eso suceda. Por alguna razón que no se conoce, algunas mujeres presentan células de endometrio en otros sitios diferentes al interior del útero, que es donde deben estar, al interior de la matriz. Pueden estar en los ovarios, puede estar en la parte, cualquier parte del abdomen, debajo de la vejiga, y en general puede estar en cualquier sitio del cuerpo, pero sobre todo en el área pélvica. Eso hace que todos esos cambios normales del interior del útero que ocurren cada mes para prepararse para un embarazo, también suceda en esas células que están en sitios inadecuados, pero esos sitios no están preparados para esos cambios y para desechar esa sangre en el momento de la menstruación. Entonces, esa sangre produce inflamación crónicamente con el tiempo, y eso depende del sitio, depende de la extensión, pues produce una serie de síntomas donde el más predominante es dolor. Como los órganos no están preparados, la sangre se va acumulando, se van formando como una especie de plaquitas, ¿y eso nunca se va, doctor? Se va cuando ocurre la menopausia. Antes no, antes permanece. Hay mujeres en las cuales evoluciona a empeorarse, puede ser muy severa, hay otras que no tanto, pero en general tiende a evolucionar con el tiempo hasta la menopausia, cuando ya, como la mujer ya no ovula, ya no produce hormonas, la endometriosis tiende a quitarse. Tiende a quitarse. Le hago la pregunta porque soy totalmente neófito, pero hasta donde yo tenía entendido, en alguna oportunidad escuché que la endometriosis se podía dar en otras partes del cuerpo, que incluso existía, así como usted lo ha explicado claramente en el tema del útero de las mujeres, en los pulmones de los seres humanos. Sí. ¿Es verdad esto? Sí, son casos poco frecuentes, pero está descrito que haya en cualquier sitio del cuerpo. Entonces puede haber en los pulmones, y uno de los síntomas es que durante la menstruación se producen accesos de tos con sangrado. Inclusive en el cerebro está descrito, pues, con consecuencias bastante importantes, en la nariz. Entonces, hay mujeres que cuando tienen eso sangran por la nariz durante la menstruación. ¿Y cómo es posible que se transporte esa sangre desde el útero hasta el cerebro, hasta los pulmones, la nariz? Las teorías no son claras, no explican realmente por qué razón se produce la endometriosis. Hay propuestas, pero en general no se conoce bien. Lo que sí se sabe es que la mujer con endometriosis tiene una incapacidad para reabsorber y desechar esas células que están en los sitios que no deben estar, cosa que no sucede con todas las mujeres. ¿Hay alguna edad donde se comienza a manifestar la endometriosis? ¿Desde la primera menstruación en una jovencita, a los 12, de pronto más temprana edad, se puede empezar a notar? A ver, en general se manifiesta después de los 20, 25 años en la mayoría de pacientes. Hay casos de niñas adolescentes en los cuales puede manifestarse más tempranamente, pero lo usual es que sea después de los 20, 25 años. ¿Y cómo se detecta? Porque usted estaba hablando de dolores, pero por lo general a veces pasa de que cuando tenemos el periodo, tenemos la menstruación, está el cólico ahí presente. ¿Cómo diferenciamos ese cólico, digamos, normal a un cólico que pueda ser de endometriosis? Ahí entra a jugar el análisis clínico, ¿sí? El análisis que hace el médico de la característica del dolor. Asociado a otras cosas, por ejemplo con infertilidad. Si yo tengo una paciente que no se ha podido embarazar y además tiene dolores muy fuertes durante la menstruación, pues yo comienzo a pensar fuertemente en que sea endometriosis.
Hay algunos exámenes que además de la clínica y del examen pueden orientar, como son las ecografías. Las ecografías a veces la endometriosis se manifiesta con quistes y se pueden evaluar y tienen una característica que más o menos es clara al hacer ecografía. Pero hay muchos casos en que no, en que la sospecha clínica de los síntomas es lo que a uno le hace sugerir el diagnóstico y indicar iniciar tratamiento. Muy bien, mi doctor, su tema es tan interesante que también tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes y tenemos en este instante una llamada que nos han hecho al 410-7325, que es la línea de Las Mañanas con Uno, y es doña Carolina Marín. Carolina, bienvenida a Las Mañanas con Uno, ¿cómo está? Gracias, muy buenos días, muy bien. Aquí está el doctor, presta para su inquietud. Gracias, doctor Castañeda. Mira, mi pregunta es la siguiente. Hace 3 años aproximadamente yo tuve una cirugía por endometriosis, también tuve un pólipo y a partir de ahí yo siento que quedó como más inflamada y también tengo problemas para retener la orina. No sé si debo nuevamente acudir al médico o qué debo hacer en ese caso. La endometriosis, esa pregunta es muy importante para entender otro concepto de la endometriosis y es que es una enfermedad crónica. A pesar de que se diagnostique, a pesar de que se haga el tratamiento, que a veces es con cirugía, a veces con medicamentos o con ambas cosas, siempre se considera que es una enfermedad que tiene la potencialidad de volver a molestar. ¿Ah, sí? Incluso después de una cirugía. Incluso después de un tratamiento. Entonces, las personas que tienen endometriosis, como es el caso de la persona que se comunicó, deben continuar en tratamiento. Deben continuar en tratamiento porque el médico tiene que evaluar si la enfermedad está controlada, si está estable o si está comenzando una recaída y debe establecer un tratamiento adicional. Perfecto, muy bien. Tenemos también inquietudes de televidentes que se han manifestado con preguntas para el doctor Castañeda. Una de ellas es la siguiente. ¿Qué complicaciones puede tener la endometriosis? Complicaciones. A ver, el dolor es lo más frecuente y la complicación relacionada con el dolor está en la calidad de vida. La mujer, a la mujer colombiana y latina la forman con el concepto de que tener dolor con la menstruación es normal y pues no es normal. ¿No? Y definitivamente no. A veces se asocia a procesos normales de la menstruación, pero a veces se puede asociar a enfermedades, pero nunca debe catalogarse como normal porque hay que controlarla para mejorar la calidad de vida. Ese es uno de los factores. De ahí para adelante, la segunda cosa que nos preocupa es la fertilidad. Es una enfermedad que se relaciona frecuentemente con problemas de fertilidad. Mujeres que se les dificulta por diferentes mecanismos, porque la endometriosis afecta a los ovarios, al afectar los ovarios dificulta la ovulación, afecta las trompas, puede producir alteraciones que bloqueen las trompas, altera el endometrio, hace que no madure y no se forme como debe formarse. Hay una serie de cosas adicionales que también afecta como la respuesta inmunológica y puede rechazar la implantación de los bebitos, de los embriones cuando llegan al útero. Entonces esa es una de las cosas que más impacto tiene. Y de ahí para adelante, dependiendo de la severidad, ¿sí?, y la extensión, pues puede producir problemas de dolor abdominal en general, problemas de sangrados irregulares. ¿Los métodos de planificación pueden afectar a favor o en contra el que aparezca una endometriosis? Porque, por ejemplo, una mujer antes de empezar a planificar puede que tenga muchos cólicos menstruales. Cuando empieza a tomar pastillas para planificar, se regula mal la menstruación y los dolores prácticamente se eliminan. Pues mira que uno de los tratamientos médicos que se usan para la endometriosis es usar anticoncepción. Tal vez las pastillas son las más usadas, diferentes tipos de pastillas, porque la anticoncepción bloquea en general todos los procesos de formación del endometrio, hace que no crezca tanto y que el sangrado sea en menor cantidad y disminuye a través del tiempo la inflamación secundaria a la endometriosis. Entonces yo diría que la anticoncepción puede favorecer la mejoría. La mejoría. Sí. Perfecto. ¿Más preguntas? Tenemos más preguntas, por supuesto, televidentes. La siguiente. ¿Existen diferentes tipos de endometriosis? No. ¿Diferentes tipos? Sí, claro. Existe la endometriosis, es un concepto, ya lo mencionamos, pero hay varios tipos. Básicamente la endometriosis superficial y la endometriosis profunda. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia en que la profunda es mucho más severa, tiene unos compromisos
diferentes, puede afectar el intestino, el colon, puede afectar la vejiga. Wow. Generalmente requiere tratamientos mucho más severos, tanto desde el punto de vista quirúrgico cuando está indicado o desde el punto de vista de tratamiento con medicamentos. Claro. Lo consideramos ya técnicamente como si fueran dos enfermedades diferentes porque el comportamiento es diferente, pero digamos, para contestar la pregunta de la señora que nos da la inquietud, definitivamente sí, la superficial y la profunda es la forma de enfocarla más adecuada. Ok. Claro. Tenemos preguntas también en las redes sociales. Viene una a continuación que dice lo siguiente. Mucha atención. ¿A qué pruebas diagnósticas se somete a la paciente con endometriosis? Es muy variable, eso depende de cada paciente, pero lo primero es la clínica. ¿Lo primero es qué, perdón? La clínica, que el médico analice adecuadamente los síntomas de la paciente y le haga las preguntas correctas para enfocar el problema. Lo segundo probablemente son ecografías. Hay diferentes tipos de ecografías que pueden ayudar. La ecografía transvaginal es la más frecuente. Y de ahí para adelante, dependiendo del caso, puede recurrirse a otro tipo de exámenes como es la resonancia nuclear magnética. En algunos casos, hacer cirugías para hacer diagnóstico puede ser indicado como un tipo de cirugía que se llama laparoscopia, Sí. que puede ser indicado para hacer diagnóstico. Cada vez se usa menos para diagnóstico, se usa más para tratamiento cuando es necesario, pero en algunos casos puede ser necesario. ¿Inicialmente se puede detectar, por ejemplo, doctor, con la citología? No, No. la citología, y eso que es importante aclararlo, las mujeres, muchas mujeres piensan que con la citología es suficiente Sí. y que si de pronto la citología se la hace una enfermera, no necesitaría al médico, porque si la citología salió bien, perdón, y la citología tiene un objetivo muy específico que es evaluación de problemas relacionados con infección por el virus del papiloma y cáncer de cuello del útero, exclusivamente. Solamente. Entonces ya las demás cuestiones, miomas, endometriosis, otro tipo de problemas no dependen de No la salen citología. esos resultados. Tenemos una llamada telefónica, doña María Emilia, que se ha conectado a las mañanas con uno. Doña María Emilia, ¿qué hay? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está, Hernán? Aquí estamos, María Emilia. El doctor Jimmy Castañeda, ginecólogo, está muy presto a su pregunta. Gracias. Doctor, buen día. Mi pregunta es decir, que no alcancé a escuchar si por lo menos una joven que ya empieza con su menstruación y tiene esos dolores, podríamos como evitar a futuro que no pueda tener hijos por una endometriosis. Cuando se tiene muchos dolores, muchos cólicos en las primeras etapas de la menstruación, esos primeros Digamos primeros que días. en general una niña que se acaba de desarrollar en los primeros meses, primeros años y comienza con dolor desde sus primeras menstruaciones, generalmente uno no piensa que sea una endometriosis, piensa que son dolores secundarios a los procesos normales que se producen en la menstruación, sin querer decir que el dolor es normal, el dolor hay que controlarlo. Generalmente la endometriosis la comenzamos a pensar cuando ya lleva varios años de menstruaciones y comienza a presentar dolores Y que siempre importantes. está el dolor. Que de pronto no venía con tanto dolor o venía sin dolor con las menstruaciones y comenzó a presentar dolores fuertes. Entonces la paciente, que ya 25 años y doctor, hace 2 años estoy con menstruaciones muy Menstruación dolorosas. que la tira a la cama. Sí. Ahí pensamos más en endometriosis. Pero hay casos de adolescentes, son casos que ya depende del análisis individual, que puede tener endometriosis. Perfecto. Muy bien, Tenemos tenemos más más testimonios televidentes que están curiosos con este tema. Adelante. ¿La endometriosis afecta la fertilidad? Sí, definitivamente la puede afectar. Es una de las causas frecuentes de problemas de fertilidad. Solo o asociado a otro tipo de condiciones. ¿Y hay algún tratamiento en especial que de pronto conlleve a que la mujer, digamos, pueda volverse fértil o es muy difícil? Sí, depende la afectación que haya. Depende la edad de la paciente. Ese es uno de los problemas más serios que vemos hoy en día. Las mujeres esperan cada vez más tiempo por múltiples razones para buscar los embarazos. Entonces depende de la afectación que tenga, qué tan afectado esté en los ovarios, qué tan afectado esté en las trompas, qué tan severo sea el proceso en general, depende del tratamiento. Entonces sí se puede hacer tratamiento, a veces puede ser un tratamiento médico con medicamentos previos al tratamiento de fertilidad en sí, que podría ser inseminaciones, podría ser
fertilización in vitro, depende del contexto de cada paciente. Le tengo dos preguntas seguiditas, doctor. Cuando se hace la cirugía, ¿qué parte es la que se interviene? En el endometrio, que es donde me imagino que se protege el bebecito. Si eso se interviene, ¿la persona queda infértil? No, es que en el endometrio es normal que haya endometrio. Ahí es normal. La endometriosis es cuando esas células de endometrio están en otro sitio. En otra parte. Oh, okay. Entonces digamos que cuando se hace cirugía para tratamiento, la idea es resecar, quitar o quemar esas zonas que están en los sitios donde no deben estar. Y la fertilidad de la persona no se va a afectar. No, Nosotros tratamos de que no se afecte. Claro, Siempre en este tipo de cirugías debemos preservar la posibilidad de que la paciente, ya sea que lo esté buscando en ese momento con mayor razón o que tenga potencialidad futura. doctor, ¿este tipo de células pueden llegar a ser cancerígenas? ¿Pueden llegar a ser un momento células nefastas para el cuerpo? A ver, en general esto se considera un proceso benigno. Sin embargo, las mujeres que tienen endometriosis se ha visto que tienen mayor predisposición a desarrollar algún tipo de cáncer de ovario. Sí, definitivamente los estudios sí muestran que hay un poquito más de posibilidad. O sea de que hay que desarrollar. estar chequeándose más constantemente. Pero ellas. de base es una enfermedad benigna, Ya. pero sí definitivamente... eso En puede ser resumen, así. doctor, antes de que hagamos una pregunta a los televidentes también, ¿cuáles son los síntomas de alerta de que probablemente tengamos una endometriosis? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, yo diría que una mujer que tiene dolor menstrual, dolor pélvico en general, pero sobre todo menstrual, que sea significativo o que esté buscando embarazo y no lo haya logrado, consideramos que después de un año de buscarlo y no se logre, ya hay problemas de fertilidad, o que tenga sangrados menstruales irregulares, manchados o muy abundantes. Esas tres cosas son las que podrían ser secundarias a endometriosis y se debe consultar por eso. Una última pregunta que tenemos de las redes sociales, mucha atención. Doctor dice lo siguiente. ¿Qué pasa si durante la cirugía no desaparece totalmente la enfermedad? Cuando decidimos hacer cirugía para tratamiento, ¿sí?, y no se logra resecar totalmente, se debe hacer un manejo complementario con medicamentos. Hay varios medicamentos que se pueden usar, generalmente son tratamientos largos, a veces de 6 meses, un año, a veces de más tiempo. A veces se pueden usar anticonceptivos como tratamiento. Pero digamos, para responder la pregunta, después de cirugía en la cual no se pueda quitar completamente la endometriosis, debe complementarse con medicamento. Pues doctor Jimmy Castañeda, ginecólogo, nos ha dejado muy claro el tema. Muchas gracias por su tiempo para compartir precisamente estas inquietudes que te han tenido las televidentes. Doctor, ¿en alguna parte lo encuentra usted? ¿Usted tiene su página web? ¿Tiene algún sitio en particular? En la clínica de Marley es donde me desempeño básicamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Realmente los temas de salud, las sociedades cambian y cuando cambian positivamente, una de las características es que estos temas se vuelven parte de la rutina, de la gente. Claro que sí. Entonces es muy importante. Muy bien, gracias, doctor Jimmy. Bueno, muy bien.